Hola, buenos días, buenas tardes, depende de dónde estés. Em, voy a dejarte un vídeo muy interesante donde voy a resumir algunas de las cuestiones que durante estos días pasados hemos estado resolviendo y viendo a través de los directos. Así que estate muy atento, estate muy atenta porque es una información creo que te puede ayudar mucho y me gustaría que me comentaras aquí en este vídeo, en este post, qué te parece todo lo que vas escuchando y vas viendo por aquí. ¿De acuerdo? Agradecer también la presencia de todas las personas que a través de Facebook y a través de los recursos online os estáis haciendo presentes y podemos interactuar de una forma bonita y muy directa con vosotros y con vosotras. Para mí es un honor teneros en este grupo y os animo a que os activéis, a que dejéis vuestras propias publicaciones para que este grupo pueda seguir siendo lo que pretendo que sea, un grupo de apoyo, un grupo de verdad, un grupo de soluciones y un grupo de vida saludable, ante todo. ¿De acuerdo? Bueno, sin más demora, voy a empezar a tratar hoy el tema que tratábamos ayer, que se puede resumir en una pregunta, ¿no? Que es ¿cómo se cura la ansiedad? Bien, antes de responder a esta pregunta, que seguramente te la habrás hecho muchísimas veces, quiero responder otra pregunta que nos solemos hacer también cantidad de veces, seguramente día y noche, ¿verdad? Cuando uno o una está desesperado, cuando se siente peor cada vez o cuando por más que se medica no encuentra mejora ni calma, pues esta pregunta surge millones de veces. Y la pregunta es, ¿se cura la ansiedad? Bueno, a mí me lo preguntan muchísimas veces y yo siempre respondo lo siguiente. Fíjate bien en los detalles, ¿de acuerdo? Bien, la ansiedad sí se puede solventar. Repito, la ansiedad sí se puede solventar. Pero para ello es necesario seguir una serie de pasos o de pautas que son indispensables para lograr la sanación. ¿De acuerdo? Te los voy a indicar ahora mismo. Primer paso, obtener un diagnóstico correcto. ¿Vale? Un diagnóstico correcto significa que vayas y encuentres el profesional adecuado para ti. ¿Vale? Ahora matizaremos un poquito más esto. Obtener el diagnóstico adecuado significa que el profesional que te esté tratando te trate a ti, personalmente a ti, no te trate como otro caso de los millones de casos de ansiedad que existen. ¿Por qué? Porque de ansiedad hay muchos tipos, y cada tipo requiere de un tratamiento y de unos pasos a seguir, uno primero, otro después, en función de cuál sea tu tipo de ansiedad y cuál sea tu nivel de ansiedad. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bueno, este diagnóstico correcto, eh, tienes que buscar un profesional que se adapte a ti, que sea afín a ti, que te mire a los ojos, ¿de acuerdo? Que se preocupe realmente por su paciente, por la persona que tiene delante y con el que tú te sientas a gusto también. Aquel profesional que no se va a dedicar exclusivamente a recetar fármacos y a olvidarse de ti hasta un año, 2 años, 3 años y seguir recetando exactamente lo mismo o incluso añadiendo más medicación sin tener en cuenta, por ejemplo, una de las cosas importantísimas de conocer que se llama el síndrome de abstinencia por ansiolíticos. ¿Vale? También lo voy a hablar, no te preocupes.
Bueno, una vez tengas el diagnóstico correcto, por ejemplo, tienes trastorno de ansiedad generalizada, ¿vale? Y los síntomas tuyos son insomnio, taquicardia, sudoración y dolores de cabeza, por ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo. Bueno, entonces, paso número 2. Una vez conocido esto, obtener un tratamiento personalizado para ti. Según lo que hemos dicho anteriormente, un tratamiento adecuado para ti, que puede englobar varias terapias, las que yo aconsejo sin duda alguna, con resultados excepcionales, eso sí, adecuándolos a cada persona, son la psicoterapia, que ahora te hablaré de cuál es la mejor, flores de Bach, Reiki y en su caso, Ho'oponopono. Hay muchísimas terapias que pueden ayudarte a relajarte, ¿sí? Pero estaríamos hablando de los síntomas de la ansiedad nada más. Lo que yo te propongo, que para curar la ansiedad hay que trabajar tanto los síntomas como la raíz que ha provocado esa situación en ti, ¿vale? La ansiedad no deja de ser una explosión de emociones, de cuestiones no sanadas, de pérdidas no sanadas, de estancamiento, de bloqueos, etcétera, etcétera, ¿vale? O de cambios que te pide la vida y que poquito a poco, si buscas ayuda, los vas a poder hacer, ¿eh? Si te encuentras en una situación delicada o sufres violencia o cualquier otra situación, por favor, no tengas miedo, ¿vale? No tengas miedo. Pide ayuda, hay muchos teléfonos internacionales incluso que pueden ayudarte, ¿vale? Eh, si es otro tema, no dudes en acudir a un buen psicoterapeuta, ¿vale? La psicoterapia que yo aconsejo es la TCC, ¿sí? TCC, y a veces también se le puede incorporar una técnica llamada EMDR, que es a través de una técnica ocular que permite desbloquear hábitos mentales, sensaciones corporales, etcétera, etcétera. Es muy interesante. Ya hablaremos un poquito más concretamente en otra ocasión. Bueno, seguimos con los pasos para curar la ansiedad. Una vez tengas tu diagnóstico correcto, eso sí te digo, busca las veces que haga falta al profesional o profesionales adecuados. Te recuerdo que aquí estoy, que trabajo de forma internacional y que si necesitas mi apoyo en consulta, sabes que lo puedes tener. ¿De acuerdo? Bueno, cuando ya se saben qué te está sucediendo, se empieza el tratamiento con psicoterapia, con flores de Bach, de las cuales te voy a hablar ahora. Las flores de Bach son unas gotitas que son, es una combinación de unas esencias florales, las cuales van destinadas a equilibrar todo lo que es el tema mental y emocional y se pueden combinar de forma personalizada. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, una persona que sufre ansiedad, pero que su ansiedad está relacionada con temas de inseguridad, de traumas que ha pasado y eso le ha provocado cierta fobia social o fobia a salir a la calle, a hacer cosas, etc. A esta persona le voy a hacer unas esencias florales adecuadas que incluyan aquellas flores que van enfocadas a solventar esto que estamos comentando, a favorecer su seguridad, a equilibrar sus emociones y a fortalecer su autoestima. ¿De acuerdo? Imagínate otro ejemplo. Una persona que también sufre de ansiedad, fíjate, esto es muy importante para que veas que hay muchos tipos de ansiedad, ¿vale? Una persona que sufre ansiedad, sin embargo, esta está relacionada con un shock postraumático. Por ejemplo, ha tenido una pérdida
de un ser querido de una forma muy fuerte, muy contundente y le ha provocado una reacción, como un bloqueo emocional interno. Esta persona necesita, ¿vale? Otras flores de Bach fundamentadas básicamente en la adaptación al cambio, ¿sí? En la superación de la tristeza poco a poco, de una forma adecuada, un ritmo adecuado, no quitar las emociones, sino equilibrarlas, que es muy diferente, ¿vale? Y sobre todo hay una de las flores, de las esencias que va destinada a shocks emocionales, para que, digamos, se equilibre, para que ese momento se quede en su lugar y para que esa persona pueda vivir su presente de una forma completa, sana y tranquila. ¿Vale? ¿Ves la diferencia de combinaciones? Por eso insisto muchísimo en que lo ideal es que te hagan o que te hagas unas flores de Bach 100% personalizadas. También te recuerdo que si lo deseas, puedes acceder a consulta conmigo y yo te indico cuál es la combinación adecuada para tu caso. Si realizamos una consulta, así como nos estamos viendo ahora, o por email, si no tienes acceso a este medio, y yo te indico según las directrices y las preguntas que yo te realice sobre tu caso particular, te voy a indicar qué combinación es la adecuada para ti y cómo las debes tomar. Siempre vas a tener mi apoyo terapéutico en todo momento. ¿De acuerdo? Bueno, recuerdo que ayer en el directo, en uno de los directos, había una persona que me decía, bueno, pero ¿cómo se cura la ansiedad? Lo estamos diciendo aquí, ¿vale? No te voy a engañar, ya lo sabes, no te voy a decir que si compras esto, si compras lo otro, se te va a curar la ansiedad de la noche a la mañana. Hay que tener en cuenta cuánto tiempo llevas así, ¿vale? Y tener paciencia. Te aseguro que el tiempo de sanación es más corto que el tiempo que podemos llevar o que puedes llevar con esta dolencia. ¿De acuerdo? Bueno, aparte de todo esto, cuando sepas diagnóstico, cuando sepas qué síntomas tienes y cómo te los van a tratar con estas terapias que te recomiendo al 100%. Hay que hacer un seguimiento, eso también. El profesional con el que tú vayas te tiene que hacer un seguimiento y una evaluación continua para saber cómo vas, qué pasos vas dando y hacia dónde enfocarse, ¿vale? Es muy importante. Eh, Otro de las terapias, la verdad, excepcionales por las que yo estoy aquí hoy hablando contigo es Reiki. Reiki es una terapia energética que permite desbloquear y equilibrar toda tu energía interna vital. Ojo con esto. La energía vital que fluye a través nuestro también, recuerda que no somos solo un cuerpo, somos también energía, somos espíritu, somos emociones. Reiki lo que consigue es equilibrar todos esos cuerpos, le podríamos llamar, el cuerpo físico, el cuerpo mental, emocional y espiritual, de una forma muy sutil, muy directa y muy hermosa, porque está relacionado con la energía también del amor, ¿vale? Fíjate, en mi vida siempre se marcan dos pilares y parece ser que están en mi camino y considero que son primordiales para una vida saludable en todos los sentidos. Si te paras a pensar un poquito, verás que tengo razón en esto. Dos pilares fundamentales para la vida plena, que son el amor y el humor. ¿Sí? El amor es fundamental, pero empezando, ojo, por el amor hacia ti misma, hacia ti mismo, ¿vale? De esto también puedes ver un vídeo por la web, sinansiedadahora.com, y un post súper completo sobre la autoestima, cómo mejorarla. Y la otra parte, la otra base, es el humor.
El humor no significa reírte de los demás o burlarte de ti mismo, de ti misma, no. El humor significa tratar de tomar las cosas un poquito más a la ligera. Incluso eh, en las dolencias que tienes, una vez hagas todo lo que puedes, trata de aligerar ese peso, esa carga y ese mecanismo mental que continuamente da vueltas a los mismos pensamientos. De esto también hablamos ayer. Esos hábitos mentales se pueden solventar con ejercicios prácticos, los cuales te propongo en mi libro Sin ansiedad ahora, las 3 claves para superarla. Hay muchos ejercicios prácticos para que puedas incorporar pensamientos nuevos, pensamientos positivos, que son la base de la curación de la ansiedad. ¿Vale? Porque la ansiedad siempre proviene de un pensamiento, sea consciente o no, de unas emociones o sensaciones que provoca ese pensamiento y de una reacción en cadena por la adrenalina del cuerpo, del organismo, ¿vale? La ansiedad no deja de ser una fase que sube y que baja. Siempre se termina, ¿vale? Siempre se termina. Empieza a dejar de temerle, porque simplemente es un ciclo de adrenalina que sube, adrenalina que baja, que empieza por un pensamiento, dos, tres sensaciones, un estímulo externo que te provoca un recuerdo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Toda esta información la tienes, como te digo, en mis libros, en cualquiera de los dos. Bueno, ¿qué te parece lo que acabas de ver, lo que acabas de escuchar? Me gustaría que me dejaras todas las dudas que tienes al respecto y que me indicaras cómo estás aplicando toda esta información que surge en los vídeos y también a través de todos los artículos que te voy compartiendo. De momento, te mando un gran abrazo, te deseo un feliz martes y nos vemos muy pronto. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, actívate en este grupo que me hace mucha ilusión que estés por aquí. Hasta luego.